Ella dijo, me siento aburrida en esta relación. Necesito emociones y volveré. Yo dije, la vida es demasiado corta para arrepentimientos. Luego vendí nuestra casa y me mudé al otro lado del país. 5 semanas después, ella llamaba frenéticamente a mi familia. Para encontrarme. Nunca pensé que sería el tipo de hombre que desarraiga por completo su vida por una relación, pero a veces las personas se sorprenden a sí mismas cuando son llevadas al límite. Conocí a Ximena en la inauguración de una galería de arte local en una lluviosa tarde de jueves en Guadalajara. Solo había ido porque mi colega me arrastró, afirmando que necesitaba más cultura en mi vida que hojas de cálculo e informes trimestrales. Como analista de datos para una empresa de consultoría tecnológica de tamaño mediano, vivía una existencia bastante estructurada: despertar a las 6:30, gimnasio, trabajo, casa, repetir. Ximena trabajaba a tiempo parcial en la galería mientras terminaba su carrera de periodismo, y tenía esa energía contagiosa que hacía que todos a su alrededor se sintieran más vivos. Estaba explicando una escultura particularmente abstracta a una pareja de ancianos cuando la noté por primera vez, gesticulando con entusiasmo mientras de alguna manera hacía que lo que para mí parecían trozos de metal al azar tuviera un sentido completo. Cuando me sorprendió mirándola y sonrió, sentí que algo se movía en mi pecho que no había experimentado desde la universidad. Nuestra primera conversación duró 3 horas. Ximena tenía opiniones sobre todo: la técnica del artista, las opciones de iluminación de la galería, el vino pretencioso que estaban sirviendo. Me encontré riendo más de lo que lo había hecho en meses, atraído por su apasionada forma de ver el mundo. Ella era todo lo que yo no era: espontánea donde yo era planificado, artística donde yo era analítico, aventurera donde yo era cauto. Cuando sugirió que dejáramos la galería y buscáramos una cantina de verdad, me sorprendí a mí mismo al aceptar de inmediato. Ese primer año juntos fue transformador de maneras que no había creído posibles. Ximena me presentó partes de Guadalajara en las que había vivido durante 6 años pero que nunca había explorado realmente. Hacíamos viajes espontáneos de fin de semana a Tapalpa, con su cámara siempre lista para capturar alguna cascada escondida o una hacienda olvidada de la que de alguna manera se había enterado a través de su red de amigos creativos. Tenía ese don para encontrar magia en los momentos cotidianos, convirtiendo una mundana compra de supermercado en una aventura al insistir en que intentáramos cocinar alguna cocina que nunca antes habíamos probado o convenciéndome de hacer viajes nocturnos en coche para descubrir pequeñas fondas donde entrevistaba a los dueños para posibles ideas de reportajes. Comencé a salir de mi zona de confort de maneras que se sentían naturales en lugar de forzadas. Ximena me arrastraba a lecturas de poesía, locales de música clandestinos y tianguis de arte donde la observaba relacionarse sin esfuerzo con fotógrafos, escritores y músicos que parecían adorar su curiosidad y su interés genuino en su trabajo. Tenía esa forma de hacer que la gente se sintiera vista e importante, haciendo preguntas que iban más allá de la cortesía superficial. Admiraba cómo podía entrar en cualquier habitación y encontrar a la persona más interesante allí, y luego pasar una hora aprendiendo sobre su proyecto apasionante o su filosofía de vida. La química física entre nosotros era innegable, pero fue su mente lo que realmente me cautivó. Ximena se despertaba con ideas para artículos, series de fotos o aventuras al azar que la mayoría de la gente descartaría como poco prácticas. Investigaba recorridos históricos de leyendas, planeaba elaboradas búsquedas del tesoro por el centro de Guadalajara o sugería que pasáramos un sábado entero aprendiendo alfarería solo porque siempre se había preguntado cómo se sentía el barro entre sus dedos. Su entusiasmo era contagioso, y me encontré diciendo que sí a experiencias que habría rechazado automáticamente antes de conocerla. Lo que más me impactó fue cómo Ximena nunca intentó cambiarme. Simplemente creó un espacio para partes de mí que no sabía que existían. Comencé a tomar fotos durante nuestras aventuras, inicialmente solo para documentar nuestros viajes, pero finalmente porque disfrutaba genuinamente capturando momentos a través de su lente artístico. Ella me enseñaba sobre composición e iluminación mientras yo la ayudaba a organizar su creciente portafolio y a navegar por los aspectos técnicos de construir una presencia en línea para su trabajo periodístico. Nos complementábamos perfectamente. O eso pensaba yo. Después de 2 años juntos, decidimos comprar una casa. Yo había estado ahorrando durante años, viviendo en el mismo eficiente apartamento de un dormitorio y conduciendo un Nissan fiable que había pagado antes de tiempo. Ximena todavía alquilaba un pequeño estudio encima de una tienda de ropa de segunda mano, gastando la mayor parte de sus ingresos en equipo de cámara y viajes espontáneos que, según ella, eran investigación para futuros artículos.
Cuando empezamos a buscar propiedades, yo naturalmente me incliné hacia opciones prácticas, buena estructura, sólido potencial de inversión, costos de mantenimiento razonables. Ximena tenía prioridades completamente diferentes. Se enamoró de esta casa porfiriana en la colonia americana de Guadalajara en el momento en que cruzamos la puerta principal. Construida en 1892, tenía suelos de pasta originales, techos de casi 4 metros y un porche envolvente que Ximena declaró inmediatamente perfecto para el café de la mañana y el vino de la noche. La casa necesitaba trabajo, un sistema eléctrico anticuado, tuberías que hacían ruidos preocupantes y una cocina que no se había actualizado desde la década de 1970. Mi mente analítica calculó los costos de renovación, los impuestos prediales y los posibles desafíos de reventa. Ximena vio carácter, encantó e infinitas posibilidades para crear algo hermoso juntos. Este lugar tiene historias que contar, dijo, pasando las manos por el pasamanos tallado de la escalera principal. ¿No puedes sentir la historia aquí? Todas las familias que han llamado a este lugar su hogar. Todos los recuerdos que estas paredes han presenciado. Yo no podía sentir nada de eso, pero podía ver cómo se le iluminaban los ojos mientras describía la transformación del descuidado jardín en un estudio de fotografía y la conversión del ático del tercer piso en su santuario de escritura. Su entusiasmo fue lo suficientemente contagioso como para que me encontrara asintiendo a su visión, incluso mientras sumaba mentalmente los costos. Hicimos una oferta esa misma tarde. Ximena insistió en incluir una carta escrita a mano a los vendedores ancianos sobre cuánto amaríamos y cuidaríamos la casa de su familia. 3 días después, obtuvimos la casa. Yo me encargué de los trámites de la hipoteca, las inspecciones y las negociaciones con los contratistas mientras Ximena investigaba la historia de la casa, descubrió que había sido construida por un hacendado local y comenzó a planificar renovaciones que honrarían su patrimonio mientras la hacían nuestra. Los primeros meses como propietarios fueron exactamente lo que había esperado. Pasábamos los fines de semana en tiendas de mejoras para el hogar, con Ximena eligiendo colores de pintura y accesorios mientras yo me enfocaba en mejoras prácticas como un nuevo calentador de agua y paneles eléctricos actualizados. Tenía una forma de hacer que incluso los proyectos tediosos se sintieran románticos, trayéndome café mientras instalaba nuevos enchufes o sorprendiéndome con comida para llevar de cualquier restaurante étnico que descubriera esa semana. Organizamos cenas para nuestros amigos, los compañeros de periodismo de Ximena se mezclaron sorprendentemente bien con mis colegas de la empresa de tecnología. Por esa misma época, Ximena consiguió el trabajo de sus sueños como reportera principiante en Pulso Urbano, una revista de estilo de vida de moda que cubría la emergente escena artística de Guadalajara, los negocios locales y los eventos culturales. El salario no era espectacular, pero Ximena estaba encantada de tener finalmente una plataforma para el tipo de narración que había estado practicando desde la universidad. Su primera asignación fue perfilar a jóvenes emprendedores que estaban revitalizando barrios abandonados, y se entregó al trabajo con su entusiasmo característico. A mí me ascendieron a analista principal en mi empresa, lo que vino con un aumento de sueldo significativo y la flexibilidad de trabajar de forma remota algunos días a la semana. Todo parecía encajar perfectamente. Carreras estables, una casa hermosa, metas compartidas para el futuro. Empecé a pensar seriamente en anillos de compromiso. Incluso llegué a preguntarle casualmente a la hermana de Ximena sobre sus preferencias en joyería durante una carne asada familiar. Pero en algún momento alrededor del 6º mes de ser propietarios, noté cambios sutiles en la energía de Ximena. Llegaba a casa del trabajo con una expresión inquieta, como si hubiera estado pensando en algo que no podía articular del todo. Nuestros proyectos de renovación de fin de semana comenzaron a sentirse más como obligaciones que como aventuras. En lugar de mostrarme con entusiasmo muestras de pintura o discutir qué habitación abordar a continuación, pasaba las mañanas de los sábados navegando por las redes sociales, comparando nuestra tranquila rutina doméstica con las emocionantes vidas que sus amigos de la universidad parecían estar viviendo en ciudades como Ciudad de México y Tulum. ¿No sientes a veces que nos estamos asentando en la mediana edad un poco demasiado pronto?, preguntó una noche mientras estábamos sentados en nuestro porche, yo revisando informes trimestrales mientras ella editaba fotos de una asignación reciente. O sea, tenemos 28 y 31 años, pero vivimos como si tuviéramos 45. Casa, carreras, cenas con las mismas personas cada pocas semanas. ¿Es así como debería ser la vida de los adultos jóvenes? Miré a mi alrededor, a nuestra hermosa casa, pensé en nuestros trabajos estables y nuestra creciente cuenta de ahorros, y sinceramente no podía entender qué estaba cuestionando.
Esto era exactamente lo que siempre había querido, construir algo real y duradero con alguien a quien amaba. Pero la insatisfacción de Ximena se estaba volviendo más difícil de ignorar, y comencé a preocuparme de que la vida que habíamos construido juntos comenzara a sentirse más como una jaula que como una base para ella. Todo cambió cuando Ximena comenzó a trabajar con León Martínez, un fotógrafo de aventuras independiente que se especializaba en deportes extremos y periodismo de viajes para la revista Pulso Urbano. León era todo lo que yo no era, robustamente guapo de esa manera de hombre de exteriores, con el pelo aclarado por el sol y los antebrazos cubiertos de tatuajes que documentaban sus diversas expediciones por el mundo. Conducía un Land Rover destartalado cubierto de pegatinas de parques nacionales y competiciones de surf y parecía vivir enteramente de una colección de gastadas bolsas de lona que sugerían que podía desaparecer en una asignación en cualquier momento. El primer proyecto colaborativo de Ximena con León fue documentar la comunidad clandestina de escalada en roca de Guadalajara, una subcultura que ni siquiera sabía que existía en nuestra ciudad relativamente plana. Llegaba a casa energizada de una manera que no había visto desde sus primeros días en la revista, hablando rápidamente sobre la filosofía de los escaladores de superar los límites físicos y mentales, la confianza requerida entre los compañeros de escalada y la increíble habilidad de León para capturar la emoción cruda de alguien conquistando sus miedos a 10 metros del suelo. Deberías ver cómo trabaja, me dijo Ximena una noche, mostrándome hojas de contacto de las fotografías de León en su portátil. No solo toma fotos, se convierte en parte de la historia. Hoy, escaló libremente junto a esta mujer que intentaba su primera ruta con desplome, hablándole para calmar su pánico mientras de alguna manera lograba documentar toda la experiencia. Sus fotos no solo muestran lo que pasó, te hacen sentir cómo fue estar allí. Estudié las imágenes, que eran ciertamente impresionantes. León había capturado momentos de pura vulnerabilidad y triunfo que me hicieron sentir el vértigo y la euforia de estar suspendido por las yemas de los dedos y la determinación. Pero lo que me molestaba no era su talento. Era la forma en que la voz de Ximena cambiaba cuando hablaba de él, adquiriendo esa cualidad de quedarse sin aliento que me recordaba a cómo solía hablar de nuestras primeras aventuras juntos. Las colaboraciones se hicieron más frecuentes. Ximena comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina de la revista, trabajando en lo que llamaba proyectos especiales con León que requerían una extensa investigación y planificación. Llegaba a casa con historias sobre su última asignación, documentando surfistas en Puerto Escondido, siguiendo a una banda por locales clandestinos en Tijuana y capturando la vida diaria de los vaqueros en Chihuahua. Cada historia parecía diseñada para resaltar lo emocionante y espontánea que era su vida en comparación con nuestra predecible rutina de trabajo, renovaciones del hogar y cenas de fin de semana con amigos. León cree que tengo un potencial real como periodista de viajes, mencionó Ximena casualmente un sábado por la mañana mientras yo revisaba presupuestos de contratistas para actualizar nuestro baño. Ha estado mostrando mi trabajo a editores de algunas publicaciones nacionales, dijo. Dice que mi perspectiva sobre la cultura local podría traducirse muy bien a historias internacionales. Eso es genial, dije, aunque algo frío se estaba instalando en mi estómago. ¿Qué tipo de historias internacionales? Bueno, tiene una asignación próxima en la Selva Lacandona documentando iniciativas de turismo sostenible. La revista está considerando enviar un equipo de escritor y fotógrafo, y León me sugirió para la parte de la escritura. Serían 3 semanas, pero podría lanzar mi carrera en una dirección completamente diferente. 3 semanas en la Selva Lacandona con León. Traté de mantener mi expresión neutral, pero Ximena debió sentir mi vacilación porque su tono se volvió inmediatamente defensivo. Esto es exactamente de lo que estaba hablando, dijo, cerrando su portátil con más fuerza de la necesaria. ¿Quieres que me quede pequeña, que esté segura, que siga limitándome a las historias locales de Guadalajara cuando hay todo un mundo de experiencias ahí fuera? León lo entiende. Él comprende que el periodismo real requiere tomar riesgos y superar límites. Quería señalar que nunca le había pedido que se limitara, que había apoyado cada asignación y alentado sus ambiciones desde el principio. Pero la comparación con León me dolió porque se sintió deliberadamente cruel. Ximena estaba creando una narrativa en la que yo era el ancla que la retenía de su verdadero potencial, mientras que León era el viento en sus velas, empujándola hacia nuevos y emocionantes horizontes. Los talleres de fotografía de fin de semana comenzaron después. León recomendó una serie de cursos avanzados centrados en la fotografía de exteriores y la ética del fotoperiodismo que se llevaban a cabo en lugares de Jalisco y que requerían viajes de acampada de una noche. Ximena se inscribió de inmediato,
comprando equipo nuevo y caro y material para actividades al aire libre que parecía diseñado más para expediciones a áreas silvestres remotas que para talleres de fin de semana en parques estatales. Necesito ampliar mi conjunto de habilidades, explicó, mostrándome una mochila para cámara de alta gama que costaba más de 20.000 pesos, más que nuestra hipoteca mensual. León dice que los mejores fotógrafos de viajes son completamente autosuficientes. Pueden manejar cualquier entorno, cualquier condición de iluminación, cualquier situación inesperada que surja en el campo. Lo que me llamó la atención no fue su deseo de mejorar sus habilidades, sino el cambio completo en sus intereses. 6 meses antes, a Ximena le apasionaba documentar la escena artística local de Guadalajara, encontrar belleza en los entornos urbanos y contar historias sobre las personas que hacían única a nuestra ciudad. Ahora, hablaba constantemente de experiencias auténticas y vivir sin límites y no dejar que el miedo dicte tus elecciones, frases que sonaban sospechosamente a la filosofía de León en lugar de a sus propios pensamientos. Cuando sugerí que planeáramos unas vacaciones juntos, tal vez visitar algunos de los parques nacionales que había estado fotografiando, Ximena lo desvió de inmediato. Realmente no puedo comprometerme a planes de viaje en este momento, dijo. León cree que podrían surgir algunas oportunidades de asignación de última hora, y necesito mantenerme flexible y disponible. ¿Lo entiendes, verdad? Esta podría ser mi oportunidad para entrar en publicaciones nacionales. Entendí que ya no era parte de sus planes futuros, que en algún punto del camino me había convertido en un obstáculo a superar en lugar de un compañero con quien compartir experiencias. Pero entender algo y saber cómo responder a ellos son desafíos completamente diferentes. Y me encontré esperando que la fascinación de Ximena por el estilo de vida de León se apagara una vez que se diera cuenta de las realidades prácticas de vivir sin estabilidad ni compromiso con nada más allá de la siguiente asignación emocionante. Las llamadas telefónicas comenzaron durante nuestra hora de la cena. El teléfono de Ximena vibraba, ella miraba la pantalla, y de repente, toda su actitud cambiaba. Lo siento, tengo que coger esto. Es relacionado con el trabajo, decía, saliendo a nuestro porche o desapareciendo arriba en nuestro dormitorio. Estas conversaciones podían durar desde 20 minutos hasta más de una hora. Y cuando regresaba, estaba energizada de una manera que nuestras tranquilas cenas juntos ya no parecían inspirar. León tiene noticias increíbles sobre una posible asignación, explicaba, volviendo a sentarse a la mesa donde su comida se había enfriado. Una revista quiere presentar su trabajo sobre alpinismo en el Pico de Orizaba, y están buscando un escritor que entienda la cultura al aire libre. Él cree que yo sería perfecta para ello, pero tenemos que preparar una propuesta muy rápidamente. Yo asentía y hacía preguntas apropiadas sobre plazos y requisitos. Pero las respuestas de Ximena siempre eran vagas, más centradas en la visión de León para el proyecto que en detalles concretos sobre sus responsabilidades reales de escritura. Lo que más me molestaba no era el secretismo en torno a estas llamadas, sino cómo toda la energía de Ximena cambiaba durante ellas. Podía oírla reír desde el piso de arriba, su voz adquiriendo esa cualidad animada que no había escuchado en meses cuando hablaba conmigo. Las sesiones de trabajo de fin de semana se volvieron rutina. Ximena se iba el sábado por la mañana a reuniones de planificación colaborativa en cafeterías de Guadalajara, regresando a casa a última hora de la tarde con nuevas ideas y una emoción apenas contenida sobre cualquier proyecto que ella y León estuvieran desarrollando. Pasaba el domingo organizando sus notas y fotos, pero cuando le pedía ver su trabajo o ofrecía ayuda con la investigación, lo desviaba diciendo que todo estaba todavía en etapas iniciales y no estaba listo para aportaciones externas. León tiene un proceso creativo muy específico, explicó cuando le sugerí que trabajara desde nuestra oficina en casa en lugar de reunirse constantemente en varios lugares de la ciudad. Necesita estar en diferentes entornos para pensar con claridad. Y, honestamente, estar en la casa me hace sentir demasiado doméstico, demasiado asentado. Pienso mejor cuando estoy en el mundo, experimentando las cosas de primera mano, en lugar de estar sentado en un escritorio. Nuestra intimidad física se evaporó por completo. Ximena comenzó a acostarse mucho más tarde que yo, alegando que era más creativa durante las horas de la noche y no quería interrumpir su flujo de trabajo. Cuando finalmente venía a la cama, estaba agotada por sus largos días y proyectos de fin de semana. Las mañanas se convirtieron en asuntos apresurados en los que se duchaba rápidamente y se iba temprano a la oficina de la revista, a menudo saltándose el desayuno y diciendo que cogería algo por el camino. Cuando intenté abordar la creciente distancia entre nosotros, Ximena convertía la conversación en una discusión sobre mis expectativas e inseguridades.
Estás siendo posesivo, decía. Esto es exactamente de lo que hablaba cuando dije que me sentía atrapada. Quieres que te dé cuenta de cada hora de mi día y que me reporte constantemente, como una especie de oficial de libertad condicional. ¿No ves lo sofocante que es eso? Pero yo no le estaba pidiendo que me diera cuenta de cada hora. Le estaba pidiendo que se presentara en nuestra relación de alguna manera significativa. Le estaba pidiendo que tuviéramos conversaciones en la cena que no giraran en torno a las aventuras de León, que pasáramos los fines de semana juntos de vez en cuando, que actuáramos como si estuviéramos construyendo algo juntos en lugar de que ella usara nuestra casa como un lugar conveniente para dormir entre sus experiencias de la vida real. La redecoración comenzó sin discusión. Llegué a casa una noche y encontré que Ximena había reorganizado por completo nuestra sala de estar, reemplazando nuestro cómodo sofá modular con cojines en el suelo y mesas bajas que, según ella, creaban un mejor flujo de energía para el pensamiento creativo. Las fotos familiares que exhibíamos en la repisa de la chimenea habían sido reemplazadas por las tomas artísticas de Ximena de sus diversas asignaciones, y había colgado varias de las fotografías de León de manera prominente en toda la habitación. Espero que no te importe, dijo, sin sonar particularmente preocupada por si me importaba. León me ayudó a ver cuán convencional se había vuelto nuestro espacio. Dice que tu entorno moldea tu conciencia, y si quieres pensar como un artista, tienes que vivir como uno. ¿No crees que esto se siente más auténtico, más vivo? Miré a mi alrededor nuestra sala de estar transformada, que ya no se sentía como nuestro espacio, sino más bien como una galería que exhibía las nuevas preferencias estéticas de Ximena. Las fotografías de León dominaban las paredes, tomas dramáticas de escaladores de montaña y surfistas que eran innegablemente hermosas pero que se sentían completamente desconectadas de nuestra vida en Guadalajara. Mis libros habían sido reubicados en estantes menos prominentes, reemplazados por colecciones de fotografía y guías de viaje a lugares que Ximena nunca había mencionado querer visitar antes de conocer a León. ¿Dónde está la foto de nuestro viaje a Tapalpa el año pasado?, pregunté, notando que había sido retirada de su lugar cerca de la chimenea. Ah, esa, dijo Ximena con un gesto displicente. No encajaba con la nueva onda. Además, todo ese viaje parece tan lejano, como una fase completamente diferente de mi vida. Estoy tratando de concentrarme en quién me estoy convirtiendo, en lugar de en quién solía ser. La persona en la que se estaba convirtiendo, aparentemente, era alguien que encontraba nuestros recuerdos compartidos irrelevantes y la calidez anterior de nuestro hogar incompatible con su evolución artística. Me di cuenta de que Ximena no solo se estaba desconectando emocionalmente de nuestra relación, estaba borrando sistemáticamente la evidencia de que alguna vez habíamos sido felices juntos, creando un entorno físico que reflejaba sus nuevas prioridades y me excluía explícitamente de su visión del futuro. Decidí planear una fiesta sorpresa de inauguración para nuestra casa recién renovada, pensando que podría recordarle a Ximena lo que habíamos construido juntos y reconectarla con las personas que habían sido parte de nuestra vida antes de que León dominara cada conversación. Llevábamos exactamente 2 años como propietarios y, a pesar de toda la tensión reciente, quería celebrar ese hito con nuestros amigos y familiares. Pasé 3 semanas coordinando el evento, contratando a la empresa de banquetes favorita de Ximena del centro de Guadalajara, la que había servido en su fiesta de graduación universitaria, y creando una presentación de fotos de nuestro viaje de renovación y recuerdos juntos. Invité a todos los que nos importaban, los padres y la hermana de Ximena, mi familia, colegas de ambos trabajos y los amigos que habíamos hecho como pareja durante nuestro primer año en la casa. Incluso localicé a algunos de los compañeros de periodismo de Ximena que se habían mudado a otras ciudades pero que casualmente estaban de visita en Guadalajara ese fin de semana. La planificación se sintió terapéutica, recordándome a todas las personas que habían sido testigos de nuestra felicidad y habían apoyado nuestra relación cuando las cosas iban bien entre nosotros. La empresa de banquetes llegó el sábado por la tarde con las comidas favoritas de Ximena, tacos de birria, macarrones con queso gourmet y esas mini tartas de lima que descubrió en el mercado de agricultores. Preparé la presentación de fotos en nuestra sala de estar a pesar de la reciente redecoración de Ximena, y organicé los muebles para fomentar la conversación y la socialización. A las 6 de la tarde, nuestra casa estaba llena de risas, música y la cálida energía de personas que realmente se preocupaban por nosotros. Ximena entró por la puerta principal a las 6:47 de la tarde y encontró nuestra casa llena de invitados sorprendidos que gritaban, ¡Feliz aniversario! Su rostro pasó por una serie de expresiones que nunca olvidaré: confusión inicial, reconocimiento gradual, y luego algo que parecía casi pánico.
En lugar de la alegría o gratitud que había esperado, Ximena parecía atrapada, como si le hubiera tendido una elaborada emboscada diseñada para forzarla a desempeñar un papel que ya no quería interpretar. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz tensa con una ira apenas contenida. «Una fiesta sorpresa», dije, sintiéndome de repente tonto mientras la observaba escanear la habitación llena de personas que habían venido a celebrarnos. «Es nuestro segundo aniversario en la casa. Pensé que sería bueno reconocer lo que hemos logrado juntos». La hermana de Ximena se acercó con una bebida, ajena a la tensión. «¿No es increíble, Xime?». Mateo se esforzó mucho en esto. «Mamá y papá han estado esperando ver tus renovaciones durante meses». «Necesito hablar contigo», dijo Ximena, agarrándome del brazo y llevándome hacia la cocina. «¿En privado?». En la cocina, lejos de nuestros invitados, la compostura de Ximena se rompió por completo. «¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme?». «Tenía planes esta noche». «Planes importantes». «La inauguración de la exposición de arte de León es al otro lado de la ciudad, y prometí que estaría allí». «Esto es exactamente de lo que he estado hablando, tú tomando decisiones sobre mi vida sin considerar lo que realmente quiero». «Quería que fuera una sorpresa», dije, sintiéndome cada vez más a la defensiva. «Estos son nuestros amigos y familiares. Condujeron horas para estar aquí, y tus padres preguntaron específicamente cuándo podrían ver las renovaciones de la casa». «Ese no es el punto», la voz de Ximena estaba subiendo, y pude ver a nuestros invitados mirando hacia la cocina con expresiones preocupadas. «El punto es que planeaste toda esta velada en torno a tu visión de cómo debería ser nuestra vida sin preocuparte por lo que yo podría haber querido hacer en su lugar. Es controlador y manipulador». La miré fijamente, dándome cuenta de que lo que había pretendido como un gesto de amor se había convertido en otra prueba en su caso contra nuestra relación. «La exposición de arte de León», repetí lentamente. «¿Más importante que celebrar lo que hemos construido juntos?». «Sí», dijo sin dudar. «Porque el trabajo de León representa crecimiento, posibilidad y expresión artística auténtica. Esta fiesta representa todo de lo que estoy tratando de alejarme, jugar a la casita y pretender que la vida doméstica es el mayor logro humano». La crueldad de esa declaración me golpeó como un golpe físico. 2 años de pagos de hipoteca, renovaciones, compromisos y sueños compartidos reducidos a jugar a la casita. Nuestros amigos y familiares descartados como obstáculos para su expresión artística auténtica. Miré a través de la puerta de la cocina a las personas que habían venido a celebrarnos, personas que habían sido parte de nuestra historia cuando Ximena todavía la consideraba digna de ser contada. «Estas personas te quieren», dije en voz baja. «Tus padres condujeron 3 horas para estar aquí. Tu compañera de cuarto de la universidad voló desde Monterrey, pero prefieres abandonarlos a todos para ir a ver fotografías con León». «Prefiero estar en un lugar donde pueda respirar», espetó Ximena. «Un lugar donde no sienta que me estoy asfixiando bajo las expectativas de todos sobre quién se supone que debo ser». Fue entonces cuando hizo algo que nunca esperé. En lugar de volver a nuestra sala de estar y manejar la situación con elegancia como la persona inteligente y socialmente consciente de la que me había enamorado, Ximena caminó directamente hacia la fiesta e hizo un anuncio. «Siento que todos hayan venido esta noche», dijo, su voz se escuchó por encima de la conversación y la música. «Mateo planeó esto sin discutirlo conmigo, y tengo otros compromisos que debo honrar. Espero que entiendan que a veces las personas crecen en direcciones diferentes, y ser fiel a uno mismo significa decepcionar las expectativas convencionales de los demás». El silencio que siguió fue ensordecedor. La madre de Ximena parecía genuinamente confundida, el rostro de mi hermana mostraba pura ira, y nuestros amigos intercambiaron miradas que claramente cuestionaban lo que acababan de presenciar. Ximena cogió su bolso, besó a sus padres de manera superficial y se dirigió a la puerta. «Dile a León que le doy la enhorabuena por su exposición», le grité, incapaz de mantener la amargura fuera de mi voz. Se detuvo en la puerta, me miró de vuelta, de pie en nuestra casa bellamente decorada, rodeado de personas que se preocupaban por nosotros, y dijo: «Al menos León entiende la diferencia entre apoyar los sueños de alguien y tratar de atraparlo en una vida que ya le queda pequeña». Después de que se fue, pasé la velada más humillante de mi vida adulta explicando la ausencia de Ximena a nuestros desconcertados invitados, poniendo excusas por un comportamiento que no tenía excusa razonable, y viendo a personas que habían conducido horas para celebrarnos irse temprano porque la situación se había vuelto demasiado incómoda para soportarla.
Sus padres se quedaron hasta el final, ayudándome a limpiar mientras evitaban cuidadosamente una conversación directa sobre el rechazo público de su hija a todo lo que habíamos construido juntos. Ximena regresó a la mañana siguiente alrededor de las 10 de la mañana, con aspecto agotado y ligeramente resacoso, trayendo café de la cara cafetería del centro que había comenzado a frecuentar con el grupo de León. Yo estaba sentado en la mesa de nuestra cocina con mi portátil, investigando agentes inmobiliarios y tratando de determinar el valor de mercado actual de nuestra casa. Dejó su café y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, parte culpa, parte desafío y algo que podría haber sido alivio. Tenemos que tener una conversación seria sobre nosotros, dijo, sentándose en la silla frente a mí. Lo de anoche dejó claro que queremos cosas completamente diferentes de la vida, y no creo que sea justo para ninguno de los dos seguir fingiendo lo contrario. Cerré mi portátil y le presté toda mi atención, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación basándome en su lenguaje corporal y la forma cuidadosa en que elegía sus palabras. He estado pensando mucho, continuó Ximena, sobre quién soy y qué quiero de mis 20, de mi carrera, de la vida en general. Creo que necesito algo de tiempo para explorar qué más hay ahí fuera, para averiguar quién soy fuera de esta relación, fuera de esta situación doméstica que hemos creado. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. Creo que deberíamos tomarnos una separación temporal, dijo, las palabras saliendo de golpe como si las hubiera estado practicando. Nada permanente, solo un poco de espacio para que yo pueda experimentar la vida de forma independiente y descubrir lo que realmente quiero en lugar de lo que creo que se supone que debo querer. Eres una persona increíble, Mateo, pero me preocupa haberme asentado demasiado rápido, antes de conocerme realmente a mí misma o explorar mis opciones. Ahí estaba, Ximena quería permiso para perseguir lo que fuera que se estuviera desarrollando con León mientras mantenía nuestra casa, nuestra relación y nuestra vida compartida como una red de seguridad en caso de que su exploración no saliera como estaba planeado. Quería la seguridad de saber que podría volver a nuestra situación estable si sus aventuras con León resultaban decepcionantes o insostenibles. ¿Cuánto tiempo es temporal?, pregunté. No lo sé, admitió. Tal vez 6 meses, tal vez un año. Solo necesito ver qué es posible cuando no me limito a la visión de una persona sobre cómo debería ser mi vida. León la interrumpí. No me digas lo que León piensa sobre nuestra relación. Realmente no quiero escuchar su análisis de nuestra situación. El rostro de Ximena se sonrojó. Esto no se trata de León. Se trata de que necesito crecer como persona y como artista sin sentirme culpable por decepcionar las expectativas de otra persona. Pero se trataba absolutamente de León, y ambos lo sabíamos. Ximena quería explorar una relación con él sin las complicadas consecuencias de terminar oficialmente las cosas conmigo primero. Quería tener su aventura mientras mantenía nuestra casa como su dirección permanente y nuestra relación como su plan de respaldo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando nuestro jardín donde Ximena solía fotografiar flores e insectos durante su fase más doméstica. La ironía de que pidiera libertad para explorar justo cuando llegaba la primavera y nuestro patio volvía a estar hermoso no se me escapó. De acuerdo, dije, volviéndome para mirarla. Si quieres explorar qué más hay ahí fuera, deberías hacerlo con total libertad, sin ninguna obligación hacia mí o esta vida que hemos construido juntos. La expresión de Ximena cambió de alivio a confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si te vas a ir, entonces vete por completo. No mantengas un pie en esta relación mientras pruebas otras posibilidades. No es justo para mí, honestamente, tampoco es justo para ti. Volví a la mesa y reabrí mi portátil, mostrando el sitio web de bienes raíces que había estado mirando. Pondré la casa en el mercado esta semana. Si quieres explorar quién eres de forma independiente, entonces deberías hacerlo sin la manta de seguridad de saber que siempre puedes volver a nuestra vida compartida si las cosas no funcionan. El color desapareció del rostro de Ximena. Mateo, estás siendo extremista. Nunca dije que quisiera terminar las cosas permanentemente. Solo necesito algo de espacio para averiguar lo que quiero. Y yo necesito espacio para averiguar lo que merezco, respondí con calma. Merezco estar con alguien que me elija activamente, no con alguien que me vea como la opción segura mientras explora alternativas más emocionantes. Ximena comenzó a llorar entonces, pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado en discusiones anteriores.
Parecían un pánico genuino al darse cuenta de que su red de seguridad estaba desapareciendo. No puedes simplemente vender nuestra casa, dijo. Hemos trabajado mucho en ella. Este es nuestro hogar. Era nuestro hogar, corregí. Pero acabas de decirme que necesitas descubrir quién eres fuera de esta situación doméstica. Así que, eliminemos la situación por completo y veamos qué descubrimos ambos sobre nosotros mismos. Llamé al agente inmobiliario esa tarde mientras Ximena estaba arriba empacando algo de ropa. Por la noche, teníamos una cita para discutir el precio de venta y la estrategia de mercadotecnia. Ximena pasó los siguientes días alternando entre acusaciones furiosas de que estaba siendo vengativo e intentos desesperados de negociar un punto intermedio donde pudiera tener su tiempo de exploración mientras mantenía nuestra relación en suspenso. Esto no es lo que yo quería, dijo el miércoles por la noche mientras se instalaba el cartel de «Se vende» en nuestro jardín delantero. Quería que creciéramos juntos, solo con un espacio saludable para el desarrollo individual. No, dije, observando a nuestros vecinos notar el cartel y comenzar a enviarse mensajes de texto. Querías que esperara como tu plan de respaldo mientras averiguabas si el estilo de vida de León era más atractivo que lo que habíamos construido juntos. Yo elijo no ser la segunda opción de nadie. La casa se vendió en 3 semanas a una pareja joven que me recordó dolorosamente a Ximena y a mí 2 años antes, llenos de emoción por renovar el espacio y construir su futuro juntos. Ximena observó el proceso de cierre con creciente desesperación, finalmente comprendiendo que no estaba fanfarroneando ni tratando de manipularla para que cambiara de opinión. Realmente la estaba dejando ir, completa y permanentemente, exactamente como ella había dicho que quería. Había estado buscando trabajo en secreto durante semanas, contactando a conocidos en otras ciudades y explorando oportunidades que me dieran un comienzo completamente nuevo. Cuando un centro de investigación en el desierto en Hermosillo, Sonora, me ofreció un puesto de analista principal con un aumento salarial significativo y la oportunidad de trabajar en proyectos de energía renovable, acepté de inmediato. El trabajo era fascinante, analizar datos de eficiencia de energía solar y eólica en uno de los mercados de energía renovable más prometedores del país. Y el cambio completo de entorno se sintió exactamente como lo que necesitaba. Ximena se estaba quedando en el apartamento de León durante las últimas semanas antes del cierre de nuestra casa, supuestamente para darme espacio para manejar la logística, pero en realidad porque su relación se había acelerado una vez que ella se había comprometido a dejarme. No le conté sobre mi búsqueda de trabajo ni mis planes de dejar Guadalajara por completo. Ella había dejado claro que mi vida y mis decisiones ya no eran de su incumbencia, así que le devolví el favor haciendo mis grandes cambios de vida sin consultarla. 2 días después de que firmamos los documentos de cierre, cargué todo lo que poseía en un camión de mudanzas alquilado y conduje varias horas seguidas hasta Hermosillo. Había encontrado una pequeña casa de adobe cerca de la sierra, rodeada por un paisaje desértico que se sentía como vivir en otro planeta en comparación con las verdes colinas y los veranos húmedos de Guadalajara. La casa tenía enormes ventanas que mostraban increíbles vistas del amanecer y el atardecer, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente de nuevo. Deliberadamente no actualicé mis redes sociales con mi nueva ubicación, bloqueé a Ximena en todas las plataformas y cambié mi número de teléfono. Quería una ruptura completamente limpia de nuestra vida compartida en Guadalajara, sin posibilidad de que Ximena se pusiera en contacto cuando su fase de exploración inevitablemente encontrara complicaciones. Había aprendido de ver a demasiados amigos ser manipulados emocionalmente por exes que los mantenían en espera para obtener consuelo y validación. Mi nueva rutina era simple y satisfactoria. Me despertaba temprano para ver el amanecer sobre las montañas, trabajaba desde casa analizando datos de energía renovable, y luego pasaba las tardes explorando senderos del desierto y aprendiendo fotografía del desierto. El paisaje era duro pero hermoso, exigiendo respeto y ofreciendo recompensas a cualquiera lo suficientemente paciente como para entender sus ritmos. Comencé a tomar la fotografía en serio por primera vez, capturando imágenes de cactus saguaro, tormentas del desierto y vida silvestre que no se parecían en nada a las tomas artísticas que Ximena solía tomar del entorno urbano de Guadalajara. 5 semanas después de mi nueva vida, mi hermana Laura llamó con una actualización que no había solicitado pero que de alguna manera no me sorprendió recibir. Ximena ha estado llamando a todo el mundo tratando de encontrarte, me dijo Laura durante nuestra llamada semanal. A mamá, a papá, a tus antiguos colegas, incluso a tu compañero de cuarto de la universidad. Suena completamente aterrada. Sigue diciendo que ha habido algún tipo de malentendido y que necesita hablar contigo de inmediato.
¿Qué le dijiste?, pregunté, observando a un correcaminos moverse entre los cactus de mi patio trasero. Exactamente lo que me pediste que dijera, que estás bien pero que no quieres contacto con ella. Pero, Mateo, es muy persistente. Llamó a mamá 3 veces ayer, llorando sobre cómo cometió un error terrible y necesita explicártelo todo. No me sorprendió que la aventura de Ximena con León hubiera terminado mal. León me pareció alguien que disfrutaba de la persecución y la conquista, pero que perdía interés una vez que el desafío desaparecía. Ximena probablemente había descubierto que su emocionante estilo de vida sin límites no incluía espacio para el compromiso emocional o el tipo de seguridad que había dado por sentada en nuestra relación. Sigue diciendo que nunca tuvo la intención de terminar las cosas permanentemente, continuó Laura. Afirma que solo necesitaba algo de espacio para crecer, y ahora se da cuenta de lo que perdió. Mamá de hecho sintió pena por ella, lo cual es mucho decir considerando lo enojada que estaba por la situación de la fiesta. ¿Y cómo le fue con la carrera de fotografía de León?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Aparentemente, él comenzó a salir con otra persona casi inmediatamente después de que ella se mudara con él, una bloguera de viajes que se supone que lo acompañará en asignaciones por todo el país. Ximena se enteró cuando los vio juntos en la inauguración de una galería de arte, la misma noche que ella pensaba que se suponía que debían estar trabajando juntos en un proyecto. La ironía era casi perfecta. Ximena había desechado nuestra relación estable y amorosa por la emoción de estar con alguien que vivía sin límites ni compromisos, solo para descubrir que su falta de límites también se aplicaba a ella. León nunca le había prometido exclusividad ni seguridad emocional, ella había proyectado esas expectativas en él basándose en sus propias fantasías románticas sobre hombres aventureros. Ha estado preguntando a todo el mundo si saben a dónde fuiste, dijo Laura. Sigue diciendo que solo necesita 5 minutos para explicarlo todo, que lo entenderías si supieras toda la historia. Mamá le dijo que tal vez algunas explicaciones llegan demasiado tarde, y eso pareció hacerla llorar más fuerte. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y genuina tristeza por Ximena. Reivindicación porque su comportamiento tuvo consecuencias que nunca había anticipado, y tristeza porque la mujer que había amado había tomado decisiones que destruyeron algo real por el bien de algo que resultó ser completamente ilusorio. Pero no sentí ningún deseo de rescatarla de la situación que ella misma había creado. Si vuelve a llamar, puedes decirle que estoy exactamente donde se supone que debo estar, dije. Construyendo una vida con alguien que no la dará por sentada. ¿Estás saliendo con alguien nuevo?, preguntó Laura con interés. Todavía no, admití. Pero estoy construyendo algo aquí que me pertenece por completo. Cuando esté listo para compartirlo con alguien, será con una persona que aprecie la estabilidad en lugar de encontrarla sofocante. Esa noche, me senté en mi porche viendo el atardecer pintar las montañas del desierto en tonos de rosa y oro, pensando en la diferencia entre la emoción y la satisfacción. Ximena había confundido la emoción con el amor, la aventura con el crecimiento y la novedad con la autenticidad. Se había convencido a sí misma de que cualquier cosa estable o predecible estaba de alguna manera limitando su potencial, cuando en realidad, la estabilidad le había dado la base para explorar sus intereses de manera segura. El desierto enseñaba lecciones diferentes. La supervivencia aquí requería paciencia, planificación y respeto por los límites naturales. Las flores más hermosas florecían brevemente después de raras tormentas, pero las plantas que prosperaban durante todo el año eran las que habían aprendido a desarrollar sistemas de raíces profundos y a conservar los recursos con cuidado. Estaba aprendiendo a ser más como las plantas del desierto, encontrando belleza en la sostenibilidad en lugar de perseguir momentos breves y dramáticos que no podían mantenerse a largo plazo. Mi teléfono permaneció en silencio, lo que significaba que Ximena todavía no había descubierto cómo contactarme directamente. Pero sabía que estaba ahí fuera en alguna parte, probablemente todavía llamando a los miembros de mi familia y a viejos amigos, todavía creyendo que si tan solo pudiera explicar su versión de la historia, todo podría de alguna manera volver a ser como antes. Nunca había entendido que algunas decisiones cambian permanentemente el paisaje, y que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir.